Bendiciones a todos y a cada uno de ustedes que siempre se conectan conmigo en estas piedras de fe. Espacio ideado para reflexionar con todos y cada uno de ustedes la palabra del Señor. Y es una bendición estar nuevamente con cada uno de ustedes compartiendo una palabra que edifica, una palabra que verdaderamente nos lleva a reflexionar en todo momento sobre dónde estamos y hacia dónde nos estamos dirigiendo. Vamos a ver entonces cómo en el nombre de Jesús, todos y cada uno de nosotros vamos a tener, ¿verdad? Vamos a tener una enseñanza diaria. Yo no sé, ¿verdad? Ustedes, pero hay un refrán que dice que todos, ¿verdad? O una cita, no sé de quién, pero dice que todos los días aprendemos algo diferente y algo nuevo. Y es una bendición saber que cada mañana nos levantamos con esas ganas de aprender mucho más. Yo no sé usted, yo soy de las que me levanto, ¿verdad? Me levanto en todo momento buscando llenarme más de palabras, aprender un poquito más de lo poco que sé, ¿verdad? Yo considero que aún me falta tanto por aprender. Me falta tanto por aprender tantas y tantas cosas de la vida, del mundo, del ser humano. Es tanto lo que me falta que en ningún momento me atrevería a decir que soy una mujer sabia. ¿Por qué razón? Bueno, porque déjeme decirle que la sabiduría es algo que se adquiere todos los días. Aprendemos todos los días a manejar ciertas cosas. En muchas ocasiones, amados, nosotros no, como seres humanos, no sabemos en sí valorar o manejar verdaderamente el dolor, el sufrimiento, la tristeza. Yo te voy a hablar de eso en la noche de hoy. Yo te voy a hablar verdaderamente en todo lo que puede acontecer en nuestro diario vivir. A veces nosotros no entendemos, ¿verdad, amado? Que el sufrimiento no vino a matarnos, que la prueba no vino a terminar con nuestras vidas, sino con todo lo contrario, para fortalecernos y hacernos verdaderamente más capaces para enfrentar, ya sea nuestro diario vivir como nuestras grandes retos, ¿verdad? Nuestros grandes desafíos, por decirlo así. Zaida, Dios te bendiga. Nuestros grandes desafíos en Cristo. Vemos como nosotros, dice que cada mañana, como les dije ayer, cada mañana nos levantamos, ¿verdad? Bajo la gloria de Dios, dice el libro de Isaías capítulo 60, que la gloria de Dios amanece sobre nosotros. Entonces, vemos como esa gloria manifestada, esa gloria de Dios nos despierta cada mañana. Vemos cómo salimos de esa presencia viva del Señor. Salimos en todo momento aprobados. Yo decía ayer, y te lo repito hoy, ¿verdad? Déjame bajar un poquito, ¿verdad?, la pantalla de la laptop. Yo decía ayer que nosotros no estamos llamados a ser coach para nadie. A veces damos una palabra y queremos avivar tanto a las personas y motivar tanto a las personas para que las personas se conviertan a Cristo, pero no entendemos y nosotros no respetamos los procesos por los cuales Dios nos pasa. ¿Por qué? Porque todos y cada uno de nosotros pasamos por procesos y Dios es quien determina cómo es que lo vamos a llevar y cuándo y dónde va a culminar ese proceso. Entonces, nosotros a veces queremos fungir como el Espíritu Santo. A veces queremos, más allá de ser hijos de Dios, queremos
ser Jesucristo y en otras ocasiones queremos ser Dios. Entonces no somos ni una cosa ni otra. Hemos sido llamados con una misión, hemos sido llamados con una visión y hemos sido llamados, ¿verdad?, a hacer lo que tenemos que hacer. Siempre proclamando el nombre de Dios, representando a Cristo como un Salvador, como nuestro hermano mayor, pero gente, sobre todas las cosas, haciendo lo que verdaderamente fuimos nosotros enviados a qué, a llevar buenas nuevas de salvación al mundo. Entonces nosotros vemos como en todo momento nosotros tenemos que entender que no somos coach de nadie. Esta tarde yo le decía a una de mis hijas, le decía, ¿cómo es posible que cambiemos tanto de padre? Este es mi padre espiritual, este es mi padre espiritual. Dentro de 2 años, este es mi padre espiritual. Dentro de 3 años más, este es mi padre espiritual. Cuando tenemos un Padre en la gloria, cuando tenemos un Padre celestial, ese es mi papá. Ese es mi papá. Y desde hace 18 años que yo vengo en este caminar como cristiana, en este caminar donde cada día aprendo algo nuevo sobre Dios, yo le puedo decir que ese es mi Padre. Ese es mi Padre de la gloria. Sobre mi papá natural, él era mi padre. Y se fue mi papá natural y sigue siendo mi papá, porque se nos falla. Porque se me ama incondicionalmente. Tal vez el ser humano, puede ser que en algún momento yo falle. ¿Y sabes qué haga? Mira, me desprecie, ¿verdad? Me desvalore, me abandone, haga tantas cosas de las cuales yo jamás pensé que ese padre espiritual podía ser. Mas sin embargo yo tengo un papá, un padre que me ama, que es mi mejor amigo, que yo me puedo meter en esa presencia de él, que yo puedo hablarle de tú a tú, que él me despierta, que yo lo despierto, que yo le hablo a la hora que yo quiera, que él me habla a mí a la hora que él quiera. Y tenemos una coinonía, tenemos una relación, tenemos más allá de una relación de padre a hijo, una relación de amor y de amistad. Entonces, yo amo mucho a mis pastores, yo los honro y honro a todos aquellos que antes, de cierta forma, fueron mis pastores. Pero mi padre, ese es un título tan y tan grande, mi padre, ese yo se lo doy a Dios. Yo no bajo a Dios de donde lo tengo que bajar. Y las veces que Dios dice no, ahí he estado. A veces con dolor, a veces con tristeza, a veces tirada en el piso, pero cuando Dios dice no, cuando Dios dice camina, cuando Dios dice haz esto, haz aquello, haz lo otro, yo entiendo que yo tengo que seguir hacia adelante caminando. Y que la vida no es fácil. Mucha gente tiene tantos adjetivos sobre la vida, pero verdaderamente la vida es hermosa si la sabemos vivir de la forma correcta, amando de la forma correcta. Mire, gente, no hay nada más bonito que usted profesar amor verdadero. No hay nada más bonito que usted equivocarse y usted decir, ¿sabes qué? Contra, me equivoqué. No hay nada más bonito que uno saber pedir perdón y perdonar. No hay nada más bonito, gente, que compartir. Y dice la palabra que qué bonito, ¿verdad? Es estar en armonía los hermanos unos con otros. Y la palabra fue clara cuando dijo eso. Y es hermoso, amado,
el saber que tenemos a alguien en algún momento que nosotros podemos, ¿cómo te digo? En medio del dolor, en medio de la prueba, en medio de la incertidumbre, en medio de la desesperación, saber que podemos contar con alguien. Sabemos que está ahí al alcance, ¿verdad? De una mano, al alcance de una llamada, al alcance de pronunciar su nombre, y eso es bonito. Y eso es bonito, y a veces nosotros reaccionamos de cierta forma porque estamos heridos, porque estamos, tal vez, ¿cómo te puedo decir? Resentidos, y no con las personas, con la vida, ¿verdad? Con la vida que nos ha tocado vivir, con las cosas que han acontecido en nuestro diario vivir, que en muchas ocasiones entre nosotros no estamos capacitados para reaccionar. Y es ahí donde el Espíritu Santo de Dios tiene que ser manifestado en el dominio propio. Es ahí donde verdaderamente nosotros tenemos que reconocer: estuve mal, hablé como decimos, hay un refrán que nosotros decimos, disparamos de la baqueta, ¿sabes? Ni siquiera sacamos el arma de la baqueta y ya estábamos disparando, ¿verdad? Y vemos como el dolor en muchas ocasiones nos puede hacer reaccionar de cierta forma que uno, mira, ni quiere, ni es lo correcto. Y yo te quiero llevar a eso. ¿Por qué razón? Pues mira, porque en el mundo hay mucho dolor. Yo te puedo decir que desde que comenzó el mes de julio, han sido pérdida tras pérdida. Han sido momentos en los que yo he tenido que afrontar ciertas cosas que han sido duras para mí. Y te hablo de mí, ¿por qué razón? Porque yo no te conozco, no puedo hablar de ti. Y ha sido un mes de grandes pruebas para Dios fortalecerme, para poder decirle a Dios, a los seres que amo. Y mire esto, he despedido a muchas personas en esta semana y ya hay una persona más en un hospital donde su situación es verdaderamente crítica, y al cual yo considero un gran amigo, porque cuando yo llegué a servir hace más de 10 años a la iglesia de Caguas, que tuve el privilegio de vivir en la casita, gracias al pastor Ricky y a la pastora Paquita, que me dieron esa oportunidad de servir a la iglesia de Caguas, ¿verdad? Administrando la limpieza y como responsable de la iglesia, porque tenía, ¿verdad? No hice más que llegar y me dieron tremendo mazo de llaves, ¿verdad? Yo digo, wow, Dios en muchas ocasiones nos da unos retos tan y tan grandes que verdaderamente, ¿verdad? Uno ni se puede imaginar. Entonces, cuando yo llegué allí, llegué sola. Pero cuando tuve la oportunidad de llevar primero a mi mamá y compartir allí con todos ellos, luego con mi papá, vi el amor de estas personas, tanto de Rosa, de David, del hermano Cholo que ya partió, de Songuita, que era su esposa, de Maritere y de su esposo Toño. Y Toño está bien malito en el hospital. Y vemos cómo este mes me ha tocado despedir a muchas personas.
Y a veces nosotros en medio del dolor no sabemos cómo reaccionar. Porque nos toca ser fuertes para los demás. Porque en muchas ocasiones nos toca, ¿verdad? Ser nosotros esos que demos el consuelo, ¿verdad? Dice que debemos de dar gracias porque nos ha tocado en el lado de dar y no en el lado de necesitar, ¿verdad? Pero ¿cuánto duele ser fuerte? ¿Cuánto duele, verdad? En muchos momentos el que tengamos que de nuestro llanto poder dar aliento a los demás. Y eso es algo, amados, que nosotros, los llamados verdaderamente, nosotros los que servimos a Dios, nosotros los que hemos sido escogidos, ¿verdad? En todo momento, que hemos sido escogidos en todo momento, tenemos una gran misión. Y la palabra dice que con el consuelo que fuimos consolados, vamos a consolar, ¿verdad? En medio de la tristeza de muchas personas, nosotros nos vamos a tener que levantar para darle ese support, esa fortaleza, ese consuelo necesario. Y en muchas ocasiones, amados, tenemos que tragarnos nuestras lágrimas para consolar a otros. Y es ahí donde verdaderamente el dominio propio, es ahí donde verdaderamente el Espíritu Santo da frutos y frutos en abundancia. Es que estamos pensando nosotros nada más en recibir, pero nosotros tenemos que estar capacitados para dar. Entonces dice que la Biblia aborda la tristeza desde varias perspectivas. Y yo quiero llevarte a que tú entiendas que más allá de la tristeza, derrumbarnos, nosotros estamos llamados en medio de la tristeza. Y yo he escuchado muchas personas decir que tú no puedes ministrar a una persona en medio de tu tristeza. Que tú no puedes ejercer si estás sufriendo. Que tú si estás en prueba te tienes que quedar en tu casa. Cuando verdaderamente nosotros estamos llamados a consolar a los demás. A olvidarnos de nosotros mismos. Porque si vamos a ver a Jesús, vámonos por el lado de Jesús. Si Jesús se hubiera deprimido pensando en que al final de los días él iba a terminar en una cruz, Jesús no hubiera ayudado a nadie. Porque Jesús hubiera estado preocupado y ocupado para que se retardara, ¿verdad? Esa situación. Y nosotros tenemos que ver que en medio de lo que podía estar aconteciéndole a Jesús, porque Jesús no era bien recibido, porque Jesús fue despreciado, porque Jesús fue humillado, porque Jesús en todo momento, amado, Jesús fue, ¿cómo te digo? Despreciado. Mira, los de él no lo recibieron. Entonces, si Jesús se hubiera llevado, porque aquel me despreció, yo no voy a hacer los milagros que tenía que hacer, yo no voy a consolar, yo no voy verdaderamente a sanar al leproso, yo verdaderamente no voy a sanar al ciego Bartimeo porque está gritando demasiado, porque verdaderamente no tiene respeto, ¿sabes? Y a veces nosotros estamos minimizando la capacidad que Dios nos puede dar a cada uno de nosotros cuando hemos sido escogidos para hacer de bendición a los demás, para hacer ese consuelo y esa fortaleza en medio del dolor. Entonces nosotros vemos como hay unas fórmulas que se usan en el mundo
que no necesariamente es lo que Dios ha dicho en la palabra que tenemos que hacer. Si vamos al libro de Josué capítulo 1, vemos a un Josué llorando, vemos a un Josué en el piso, en depresión, porque Moisés había muerto. Y vemos también un Jesús en medio de la cueva donde estaba Lázaro, en aquel sepulcro, en aquella tumba, donde todos lloraban y Jesús también lloró. Lloró cuando vio a Marta llorar y a María. Y cuando fue cuestionado, Jesús no se enojó. Jesús no dijo, oye, tú me estás cuestionando y como tú me estás cuestionando, yo no te voy a hacer el milagro. En medio del cuestionamiento, ahí Jesús, en medio del dolor que le dolía, ¿verdad?, la muerte de Lázaro. Vemos, amados, como Jesús hizo lo que tenía que hacer. Y nosotros estamos llamados a hacer lo que tenemos que hacer. Y a veces vamos a reaccionar de cierta forma que nos vamos a sentir avergonzados. Porque a veces dejamos que el dolor sea más grande que el dominio que tenemos que tener sobre nuestras emociones. Entonces dice que la Biblia aborda la tristeza desde varias perspectivas y yo quiero llevarte a que tú entiendas con versos bíblicos, amado, dónde verdaderamente y cómo verdaderamente nosotros como cristianos debemos de manejar las tristezas. ¿Para qué? Para que más allá de nosotros poder consolar a los demás, sea una experiencia positiva, tanto para los demás como para uno mismo. Y dice, reconoce la tristeza como una emoción humana normal, resultando a veces del pecado o de las dificultades de la vida, pero también enseña que la tristeza puede ser un catalizador para el arrepentimiento y la transformación espiritual. Por eso, amado, a veces uno dice, ay, porque este está triste y este tiene que salir de esa tristeza porque la tristeza es malo. Mira, gente, la tristeza, cuando verdaderamente nosotros no tenemos el dominio propio, no podemos tener ese control de esa tristeza, vamos a terminar en una depresión. Nosotros vamos a terminar nada más y nada menos, ¿verdad?, cayendo en una ansiedad y en una depresión que nos va a llevar en muchas ocasiones, como Josué, ¿a qué? A sentarnos a llorar. Sabemos que hay una misión, pero lamentablemente no la ejercemos porque la tristeza nos ha dominado, porque hemos permitido que las emociones dominen más allá de nuestras emociones mismas a nuestro espíritu. Wow. Entonces vemos cómo además la Biblia promete consuelo y esperanza a través de Dios en momentos de tristeza. Y la tristeza, vamos a reflexionar, la tristeza, Loida, Dios te bendiga, un abrazo. La tristeza como parte de la experiencia humana. La Biblia no demoniza la tristeza, sino que la reconoce como parte de la vida. En los versículos de Juan, capítulo 16, versos del 20 al 24, y Lamentaciones, capítulo 3, versos del 19 al 22, lo puedes buscar, yo te voy a dar los versos, anótalo, hazlo, siéntate mañana, siéntate esta noche si tienes el break y escudriña la palabra del Señor. Entonces, Juan, capítulo 16, versos del 20 al 24, y el libro de Lamentaciones, capítulo 3,
verso del 19 al 22, describe situaciones de tristeza y lamento. Vemos cómo la tristeza puede ser causada por el pecado propio o el pecado ajeno, como se ve en la historia de Jeremías y el pecado de Israel. Y vemos aquí como el pueblo de Israel, y yo siempre te hablo de uno de mis versos que Dios siempre me ha dado, y es del libro de Jeremías capítulo 29, verso 11, porque Dios tiene un plan perfecto, pero el plan perfecto que Dios tiene va sobre mucho más allá de lo que yo pueda desear, de lo que yo pueda pedir, de lo que Dios me va a dar. Porque el libro de Jeremías, vemos cómo Jeremías fue enviado a un pueblo de dura cerviz, a un pueblo que no escuchaba y no se sometía a Dios. Entonces Jeremías fue enviado, y en esa enviación al pueblo de Israel, el Señor Jehová le dijo: mira a ver si a ti te escuchan, porque te envío a un pueblo de dura cerviz, a un pueblo que no se arrepentía. Y vemos como ese plan perfecto de Dios era de sacarlos del pecado. Era más allá de sacarlos del pecado, de la esclavitud. Porque cuando no se sometieron a la voluntad de Dios, Dios los soltó. Dios le dijo: ustedes lo que quieren es esto, sigan por ahí para abajo. Mire, gente, y el pueblo de Israel fue sometido por el enemigo, y Dios lo permitió. Y fue enviado Jeremías a un pueblo de dura cerviz. ¿Tú sabes cómo le decían a Jeremías? El profeta llorón, porque era fuerte. Lo mandaron a un pueblo rebelde, a un pueblo que no los escuchaba, un pueblo que verdaderamente no se sometía a la palabra. Y Jeremías no lo pasó fácil. Quiere decir, en Jeremías había tristeza porque el pueblo no escuchaba a Dios, porque no se sometía a la palabra. Pero también había tristeza en el pueblo de Israel, porque Dios los había dejado en manos del enemigo. Dios se cansó, y a veces nosotros predicamos a un Dios que no se cansa. Predicamos a un Dios que en todo momento nos va a decir sí, 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 porque en Él es todo sí y es amén. Claro que sí. Pero no es lo que nosotros nos dé la gana. No es lo que nosotros queremos. Sino en su voluntad. Y en su voluntad todo es sí y todo es amén. Y a veces no vamos a entender la voluntad de Dios. Y a veces nosotros no vamos a entender las cosas que Dios hace. Y nos vamos a asumir, milagros, Dios te bendiga. Y nosotros nos vamos a sumir en una tristeza. Y eso le pasó a Jeremías. Por eso le decían el profeta llorón. Por eso, amado, la tristeza puede ser causada por el pecado de otros, por el pecado nuestro también. Como se ve en la historia de Jeremías, como te acabo de decir, y el pecado de Israel. Vemos también la tristeza que también incluso Dios mismo experimenta tristeza. Como se menciona en el libro de Génesis capítulo 6, verso 6, donde se arrepiente de la creación del hombre. Wow. Wow. Vemos un Dios humano en todo momento, ¿verdad? Vemos un Dios con unas cualidades de las que nosotros también tenemos. Pues mira, nos arrepentimos a veces de ser buenos. A veces nos arrepentimos de ser buenos con personas que nos han humillado, con personas que nosotros le hemos servido y que lamentablemente no nos han valorizado.
Porque nos han visto como yo hablaba ayer con una persona, como la envidia ministerial, habiendo espacio para todo el mundo, nos sentimos amenazados por los demás. Yo no sé por qué yo no soy de las que estoy pendiente ni al ministerio de fulano, de fulana. Yo tengo tantas y tantas cosas que hacer para Dios, que yo no he hecho ni siquiera la mitad de las cosas que Dios me ha dicho que yo haga. Y todavía la gente pelea por el ministerio. Y todavía la gente está pendiente que no le vayan a quitar el ministerio. Ay, esta llegó y esta llegó y esta se cree que va a venirme a quitar el ministerio. Yo aprendí de Pastora Paquita que los ministerios son de la iglesia, no son de los líderes, no son de las personas. Y algo bueno ella hacía. Ella nos daba el ministerio, nos ponía como líderes en los ministerios. Y cuando menos nosotros creíamos que íbamos a ser cambiados, nos cambiaba de ministerio. Y muchos, mira, y muchos se enojaban, y muchos lloraban, y muchos pataleaban. Decían, porque ese ministerio es mío. No, gente, el ministerio es de la iglesia. Y cuando Dios nos da un ministerio, nosotros tenemos que entender que este ministerio le pertenece a Dios. Piedras de fe le pertenece a Dios. Gotitas de Dios le pertenece a Dios. Una conversación pendiente contigo le pertenece a Dios. Y todo lo que yo tengo en el tintero, que Dios me ha dado nombre, amado, y que todavía yo no he hecho, le pertenecen a Dios. Mi ministerio de mujeres guerreras bajo la sombra de un gigante, que es un ministerio que se creó hace 7 años atrás, donde Dios me enumeró todas las mujeres pastoras que iban a estar allí, nombre por nombre. Y me dio 25 y de las 25 quedamos 15 hace 7 años atrás. Y nos hemos mantenido ahí unidas, orando por los demás. ¿Ese ministerio es mío? No, le pertenece a Dios. Le pertenece a Dios. Y yo te digo una cosa, mira que yo le digo a las pastoras, a las hermanas que están allí, miren, publiquen, este ministerio es de ustedes. Este ministerio es de todo el mundo. Mira, yo tengo varios chats en WhatsApp. Allí está el ministerio de oración e intercesión que acabo de hablar. Allí hay un chat de piedras de fe. Y allí se comparte palabra. Y allí se comparte oración. Y soy parte del ministerio de intercesión, antorchas encendidas de la Iglesia Centro de Adoración Vida Nueva. Y estoy en el chat allí de ellos. Y tengo otro chat al cual pertenezco, donde es oración por la familia, donde allí oramos los unos por los otros, y también es del Centro de Adoración Vida Nueva. Y allí todos pedimos. ¿Por qué razón? Porque trabajamos en el ministerio. Y eso es lo bonito de estar nosotros en todo momento, amados, en coinonía con los hermanos, pero sobre todo en paz. Porque dice la palabra que Dios nos permite estar en paz hasta con nuestros propios hermanos. Entonces, Dios se arrepintió de haber creado al hombre y lo exterminó. Y le dijo a Noé, construye un arca, porque yo voy a exterminar a toda esta gente. Y dijo que estuvo
Noé haciendo esa arca 120 años. Y fueron 120 años que la gente no creyó en él. 120 años en que la gente se burlaba de él. Y decía, no, está loco. Aquí nunca ha llovido. Y nosotros usamos y vemos a ese Dios de lo imposible en nuestro beneficio. Pero no lo vemos en el beneficio de lo que hizo Dios con Noé. Es que a mí me gustaría ir a Kentucky. A mí me gustaría, y eso es uno de lo próximo que yo voy a hacer con el favor de Dios. Viajar a Kentucky y disfrutarme de esa arca. Yo quiero ir, yo quiero estar allí. Roxana Alcaraz fue y de verdad que me rompió la cabeza con todo lo que me contó. Yo quiero estar allí. Yo quiero estar allí. Porque yo quiero gozarme, yo quiero ver con mis propios ojos lo que Dios, la maravilla de lo que Dios le dijo a Noé, construye un arca. Entonces vemos como nosotros tenemos que arrepentirnos. Y dice que también la tristeza nos lleva de camino al arrepentimiento. Y dice que la tristeza puede ser causada o catalizador, mejor dicho, para el arrepentimiento, como se ve en la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo volvió en sí, se dio cuenta, wow, qué tronco de error yo cometí. Me fui de casa de mi padre, pedí la herencia, la gasté, no tengo que comer. Y allá los jornaleros de mi papá están comiendo mejor de lo que yo estoy comiendo, que estoy comiendo aquí con los cerdos, algarrobas. Wow. Y yo estoy aquí verdaderamente pasando hambre. Y dice la palabra que él volvió en sí. Quiere decir que él se arrepintió. Que él reconoció que había fallado. Y él dijo, espérate, que yo me voy de nuevo a la casa de mi padre. Y vemos el arrepentimiento de este hijo pródigo. Cuando le dijo, padre, es que yo he pecado contra Dios y contra ti. Y es verdaderamente el nosotros poder entender lo que es el arrepentimiento. No para decirle, yo te lo dije. A veces nosotros llegan personas donde las personas llegan, ¿verdad? Ay, te fuiste de la iglesia. Yo sabía que tú ibas a volver. ¿Sabes? Volvió y tú le dices, ay, volviste, ¿verdad? No te fue tan bien allá. Cuando debemos ser como ese padre, tipo de Dios. Dice la palabra que quien viene a él, él no lo echa afuera. Y dice la parábola que cuando el padre vio que su hijo llegaba, el padre no se quedó a esperar a que el hijo llegara. Dice que también él salió corriendo al encuentro de su hijo. Y tú sabes lo bonito que es imaginar que yo haya pecado, que yo me haya caído, que yo me haya alejado. Mire, estoy hablando, ¿verdad? Como ejemplo, no es mi caso. Pero es tan bonito saber que en medio de mi error, que en medio de mi horror, que en medio de mi arrepentimiento, Dios va a llegar a mi encuentro. ¿Sabe? Que ni siquiera Él me va a dejar que yo termine la frase. Padre, ¿por qué he pecado contra el cielo y contra ti? Y Él no lo dejó ni terminar. No, traigan el becerro. Gordo, mira, tráeme la sortija, tráeme la capa. Vístalo.
porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Y vemos como la tristeza en medio del arrepentimiento nos lleva a reconciliarnos con Dios. ¡Wow! Qué bonito eso, ¿verdad? A veces vemos a los hermanos que pecan, que se caen. Y hablamos, ay, fíjate, después que estaba, mira, ¿sabes qué? Mira, fulana se cayó, fulano, ¿tú sabes lo que hizo fulano? Y no vemos más allá de la obra que Dios está permitiendo que se haga en ese hermano. Porque es que nos creemos más sabios que el carajo. Es que nos creemos eso de poder y autoridad. Es que nos creemos la octava maravilla del mundo en cuestión de los cristianos. A veces nos creemos que somos tan santos, que podemos juzgar a los demás por un pecado. Mas, sin embargo, por medio del pecado, llegó el arrepentimiento del Hijo y el Padre lo recibió. A veces nuestros hijos cometen errores. No es mi caso, gente, no es mi caso. Los hijos cometen errores y los padres le dejan de hablar. Ah, porque tú hiciste tal o cual cosa. Lo hiciste mal. No quiero saber de ti. Te vas de mi casa. No te quiero en mi casa. Yo no te voy a hablar. Y yo veo padres y madres que pasan los años y no perdonan a sus hijos por haber fallado. Pero ¿y dónde está la paternidad? ¿Y dónde está el amor al prójimo? Porque mis hijos son mi prójimo. Cuando nosotros aprendemos a mirar a los demás de esa forma, tenemos que ver que Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces vemos que la tristeza distingue, la Biblia distingue entre la tristeza del mundo que lleva a la desesperación y la tristeza según Dios que lleva al arrepentimiento y a la salvación. Espectacular. Quiere decir que la tristeza que tú puedes sentir en el mundo fuera de Cristo es una tristeza que te va a llevar a la depresión. Entonces quiere decir que si tú tienes tristeza y la tristeza te lleva a la depresión, tú tienes una tristeza del mundo. Pero cuando tú tienes tristeza y tú estás en el caminar de Dios, tú vas a entender que esa tristeza va a tener aún fruto, porque te va a llevar al arrepentimiento y te va a llevar a la salvación. Porque cuando tú entiendes, amado, que la tristeza que tú estás sintiendo es por el pecado, tú vas a decir, contra, yo tengo que corregir esto. Yo no puedo seguir siendo el mismo o la misma. Yo no puedo seguir en el mismo caminar. Y por consiguiente, va a haber una transformación por medio del Espíritu Santo que te va a llevar nada más y nada menos que a la salvación. La tristeza como oportunidad para la acción. Y dice, en este caso, que Nehemías, al enterarse de la destrucción de Jerusalén, se entristeció y actuó para reconstruirla. Vemos aquí que cuando fue enviado o llegó ese amigo al palacio y le dijo a Jeremías, Jeremías, las puertas de Jerusalén fueron quemadas y la ciudad saqueada. Y los hermanos están dispersos. Muchos murieron, pero otros se dispersaron. Y Jeremías, perdóname, y Nehemías, porque no es Jeremías, Nehemías se sentó a llorar. Se sentó a llorar y se fue a la presencia de Dios.
a orar porque él quería reconstruir a Jerusalén. Y lo bonito de esto, amado, que nosotros tenemos que ser como ese rey que cuando vio a Nehemías en tristeza, le preguntó: Nehemías, ¿qué te pasa? Y Nehemías le contó: y si encuentro gracia delante de ti, y si tú me ayudas, y si tú envías cartas a los otros gobernadores, y si tú permites que me ayuden, y si tú permites que me permitan pasar por sus tierras, porque yo quiero ir a levantar, a reconstruir a Jerusalén. Y encontró favor delante del rey. Y el rey le escribió las cartas. Y no solamente le escribió las cartas para que lo pudieran dejar pasar, sino que escribió cartas para que también le proveyeran lo necesario para reconstruir Jerusalén. ¿Sabe? Mira esto. Es que nosotros por medio de la tristeza vamos a alcanzar también misericordia de Dios. Dice la palabra que ninguna de nuestras lágrimas van a caer al piso. Dice que todas van a ser contadas y todas van a ser recogidas en una redoma. Dice que todas y cada una de ellas tendrán consuelo. Vemos a un Dios misericordioso y vemos a un Dios consolador. Vemos a un Dios que no es emocional, gente, pero que a la misma vez se conduele del dolor de los demás. Wow, ¿verdad? Qué poderoso eso. Mira, Dios no es emocional. Si Dios se dejara llevar por nuestras emociones, Dios nos daría todo lo que nosotros le pidiéramos, aunque con eso perdamos nuestra vida eterna, nuestra salvación. Porque Él como Dios que quiere en todo momento, ¿verdad?, bendecirnos, nos daría lo que fuera. Pero Dios no es así. Y no aprendemos a ver a Dios como el Dios que verdaderamente es. Y vemos, amado, como Nehemías se entristeció, pero actuó para ir a poner en acción el plan de reconstruir Jerusalén. Y dice también que la tristeza puede llevar a la oración y a la búsqueda de la ayuda de Dios y de otro. ¿Sabe? A veces no llegamos a los pies de Cristo y lloramos y pataleamos y lloramos y no encontramos consuelo y estamos ahí cada vez que entramos a la presencia de Dios y nos vamos y caemos nosotros de rodillas, estamos ahí llorando 3 horas. Porque Dios no nos ha dado lo que nosotros queremos, porque Dios no nos ha escuchado, porque no entendemos a Dios, porque verdaderamente nuestra tristeza es tristeza del mundo y no es tristeza en acción, ni es tristeza de arrepentimiento, ni es tristeza que nos lleve a la salvación, ni es tristeza verdaderamente que nos acerque a Él, sino que es tristeza porque nosotros queremos tal cosa y no se nos dio. Y hay veces que lamentablemente nos ponemos tristes. ¿Sabes por qué? Porque Dios ha capacitado a los demás por sobre ti. Y tú no puedes entender que el hermano no vino a competir contigo en la iglesia. El hermano vino a hacer complemento contigo en la iglesia. Dice la palabra que quien añade la vida a la iglesia es Dios. Tú no sabes que quien añade a los ministerios, las personas, es Dios. Y yo le digo una cosa, amado. Desde que yo estoy en los Estados Unidos, donde quiera que yo voy a una iglesia, la primera invitación que llega a ser parte del ministerio
de oración e intercesión por las vidas. Mi primer ministerio en la calle, en Cristo la Roca, fue en ayuda al necesitado. Y salíamos los tercer sábados de mes en la plaza de Guayama a dar de comer. Comida espiritual y comida natural. Llevábamos ropa y se ha mantenido por 14 años. Y la primera líder de ese ministerio, hace 14, 15 años, fui yo. No sabía ni papa. Era mi primer ministerio. Y ahora ese ministerio cumple cerca de 15 años. Y lo sigue llevando por 15 años la pastora Hortensia. Porque yo estaba bajo la pastora Hortensia. En todo momento. Para que usted vea de quién era el ministerio. ¿Mío? No era mío. Cuando yo me fui de Guayama, que me fui para Cagua, me sometí a Rosa y a David. Porque Rosa y David tenían el ministerio de ayudar al necesitado en Cagua. Y ahí yo fui y me sometí con ellos. Y vemos como, amado, el ministerio que yo corría le sigue perteneciendo a Cristo la Roca. Y la líder sigue siendo la pastora Hortensia. Y lleva 15 años en el pueblo de Guayama, los terceros sábados de mes, dando servicio, llevándole una palabra de bendición a las vidas, a los deambulantes y a todo aquel que se levanta y va a aquella mesa a recibir comida, a recibir ropa, zapatos y oración. ¿De quién era el ministerio mío? No. Y ahí está Loida. Ahí está Loida, que es de Calley, pertenece a Cristo la Roca, en Calley, y sabe que por muchos años este ministerio corre Guayama, Calley, Sidra y Caguas. Y Carolina. Para que usted vea, gente, los ministerios son de la iglesia, no son de nosotros. Y es preciso ver la gente peleando por ministerio. Aún el ministerio que Dios pone en ti, aún el ministerio que tú levantas, porque Dios te lo dio, no te pertenece a ti. Y Dios te va a pedir cuenta por el ministerio. Y yo me sentía fatal. Y a mí me mandaron a descansar. Pero yo tengo un compromiso. Y yo estuve hablando, y con esto termino, ¿verdad? Voy a terminar ahora. Yo estaba hablando con Oscar Aponte. Y Oscar y su esposa. Él en sí tiene un ministerio que se llama Mensaje Mañanero. Y lo hace en español y lo hace en inglés. Y tuve la oportunidad de hablar con él, creo que si no me equivoco, el viernes pasado. Y me dijo, Betsaida, si tú supieras que la gente me espera para ese mensaje. Betsaida, si tú supieras que el día que más cansado estoy, el día que yo no tengo nada, Él me levanta para darme la palabra. Dice Él que desde las 3 de la mañana el Espíritu Santo lo levanta para darle la palabra. Y ya a las 6 de la mañana, después que Él ha buscado en la Biblia y ha hecho apuntes y ha encontrado y ha buscado, ya a las 6 de la mañana Él está dando ese mensaje y enviándoselo a un montón de personas. Y a veces a mí me dicen, mami, descansa. Mami, coge la cosa suave. Mami, ¿pero quién le dice al Espíritu Santo, quédate quieto? ¿Quién le dice al Espíritu Santo, no, hoy no me des palabra, porque hoy yo me siento cansada? ¿Quién le dice al Espíritu Santo, hoy yo quiero dormir? No me despiertes a las 3 de la mañana, por favor. ¿Sabe? Nosotros tenemos que entender
que por medio de lo que nosotros hemos sido capacitados, vamos a ser usados. Y que esto no es con lo humano, esto es con lo sobrenatural. Esto es con el Espíritu. Y cuando nosotros aprendemos a someternos a Él y a someter esta carne y a someter en muchas ocasiones el sueño. Mira, gente, nosotros vamos a obedecer. Hoy yo estuve toda la tarde llorando. Claro que sí. Y en un momento dado me llamó mi hija mayor. ¿Qué te pasa? No me pasa nada. ¿Qué te pasa? No me pasa nada. Mami, te pasa algo. Estás llorando. Y le dije, Yamilka, estoy llorando por esto, por esto, por esto, por esto. Y ella comenzó, mami, yo te entiendo. Mami esto, mami aquello, mami lo otro. ¿Sabes por qué estaba llorando? Porque yo estaba hablando con Dios. Y cuando tú hablas con Dios y tú sabes que Dios te escucha en medio de tu dolor, y cuando Dios sabe tu corazón y lo que da tu corazón, porque ahí no podemos engañar a Dios. Cuando vamos a Él con un corazón contrito y humillado, contrito, triste, humillado, porque no hay orgullo en nosotros. Y comenzamos a hablar y le decimos, ¿sabes qué? ¿Y sabes qué yo le decía a Dios? No entiendo por qué razón, si yo siempre he servido con amor a los demás y yo nunca le he hecho daño a nadie, ¿por qué la gente se ha levantado contra mí? Ese era el dolor que yo sentía en el día de hoy. Y yo estuve llorando toda esa tarde. ¿Y por qué te lo digo? Porque a lo mejor a ti te pasa. Y recibí un mensaje de Dios. Era necesario que pasara por todo esto. Era necesario que fueras humillada. Era necesario que te trataran mal. Porque ahora yo te voy a enviar a hacer cosas más grandes. Y a veces la gente se cree que porque yo estoy en mi casa no paso situaciones. Llevo ya 18 años de yo conocer a Cristo de otra forma, que no es la forma como yo lo conocía antes. Conozco a un Dios como ayer yo prediqué a Job, a un Dios que yo lo conocía de oída porque yo iba a la iglesia y yo escuchaba hablar de Dios, de Jesús, de Dios, de Dios, de Dios, de Dios, pero no había tenido la experiencia de meterme en su presencia, de tirarme a llorar, de decirle no puedo más, de decir esto, no aguanto más nada esto es injusto. Y aún en medio de la injusticia, decir Dios, ten misericordia. Porque aquel que sembró en mi contra va a cosechar aunque yo no quiera. Porque esa es la ley de que Dios dijo. Todo el que siembra va a cosechar. Todo aquel que siembra va a comer de su fruto. ¿Sabes? Esto no es porque yo quiera. Esto es porque Dios es fiel. Esto es porque Dios es justo. Y uno pide misericordia. Y uno no odia a las personas. Y uno no le guarda rencor a las personas. Pero llega el momento en que tú te preguntas contra.
Yo no fui mala. Yo no fui una persona. Mire, gente, a mí me han acusado de hablar de personas que yo no he hablado mal de esas personas. A mí me han acusado de hacer cosas que yo no hice. Y Dios me ha mandado a callarme. No te defiendas, Betsaida. Yo te defiendo. Amado, y en medio de mi tristeza, me tengo yo que levantar a consolar a otro, a dar palabra a otro, a decirle a otro, mira, en medio de lo que está aconteciendo en nuestro diario vivir, en medio de la enfermedad, nosotros tenemos que entender que la tristeza nos acerca mucho más a Dios. Y mira lo que dice consuelo y esperanza, y con esto termino. La Biblia promete que Dios está cerca de los quebrantados de corazón y que salva a los de espíritu abatido. A veces nosotros decimos, no llores, tienes que ser fuerte. Tú no puedes llorar. Tú te tienes que levantar solo. A mí me enseñaron a levantarme sola. Y usted no sabe lo mucho que duele levantarse sola. Y usted no sabe lo que no es tener un abrazo y lo que no es tener un hombro para yo poder llorar. Y usted no sabe lo que es en muchas ocasiones hacerme la fuerte para que la gente no sufra viéndome llorar. Usted no se imagina que a mí me ha tocado dar las noticias de las muertes a la gente en la familia. Esto es increíble. De irle a cantar, yo se lo he dicho en todas estas semanas, yo se lo he dicho. Y me he tenido que tragar las lágrimas. Y me he tenido que tragar el dolor de ver a las personas enfermas en una cama en un hospital y llevarles una palabra y cantar con ellas y cantarle a ellas y a ellos. Mi papá, por contarte, mi papá, yo estuve 2 días cantándole a mi hermana antes de morir. Yo en 2 ocasiones fui a visitar a mi sobrina y le canté en las dos ocasiones que fui, en esos 2 días. Y ella cantó conmigo y la pude grabar y la tengo grabada. Y ella se despertaba del sedante que tenía y me escuchaba cantar y cantaba conmigo. Y volvía de nuevo y se quedaba dormida y volvía de nuevo. Y cuando ya yo terminaba de cantar, ella comenzaba a cantar nuevamente la canción. Y ahí estábamos nosotros cantando. Y nos teníamos que tragar la tristeza. Y nos teníamos que tragar el dolor para alabar a Dios y para cantar con ella. Y mi papá estuvo más o menos cerca de 1 semana y media en ese proceso de muerte. Y Brenda, que en paz descanse, mi sobrina, estuvo, porque se mudaron a mi casa mi hermano, mi cuñada y Brenda, y le cantábamos a papi. Y ahí estábamos nosotros en todo momento. ¿Y usted cree que yo no recordé que Brenda le cantaba a papi? Y nos ha tocado en este momento yo predicar de la palabra y decirte y levantarte en medio de mi dolor. Y yo me calmo un ratito y yo lloro, claro que sí que lloro. Y la recuerdo a ella. Claro que sí que la recuerdo. Y vas a saber de mí en una semana
porque gracias al legado de ella, yo voy a cantar en un lugar para que tú veas lo que Dios hace con la tristeza. Va a convertir mi tristeza en gozo y alabanza. Porque la canción que yo quiero cantar es la favorita de ella y mía. Así que, para que tú veas el consuelo y la esperanza. En medio de la tristeza, dice que la Biblia promete que Dios está cerca de los quebrantados de corazón y que salva a los de espíritu abatido. El versículo del Salmo 34, verso 18 y el de Mateo 11, 28 ofrecen consuelo y esperanza en momentos de tristeza. La Biblia también enseña que Dios nos da la fuerza para perseverar en momentos de tristeza. Y dice que la Biblia también nos enseña y nos da fuerza para salir fortalecidos de las circunstancias difíciles. En resumen, la Biblia reconoce la tristeza como parte de la experiencia humana, pero también como una oportunidad para el arrepentimiento, la acción y la búsqueda de consuelo en Dios. La tristeza, cuando es según Dios, puede llevar a una profunda transformación espiritual. Así que por medio de la tristeza tú te puedes transformar. Por medio de la tristeza, si la tristeza no es una tristeza que tú puedes controlar, que tú tienes dominio propio, la tristeza te puede llevar al arrepentimiento, a la acción, y te puede llevar también a sanar y transformar tu corazón. Wow, wow. Y yo te digo algo, que en muchas ocasiones, ¿verdad? Nosotros no vamos a entender lo que es la tristeza. Pero en 2 de Corintios, verso 3, Pablo dice que apremia a todos los corazones doloridos y angustiados que busquen su fortaleza en Dios. Es posible que la misericordia de Dios se refiera a la preocupación compasiva de Dios por sus hijos. Quiere decir, vamos a tener el consuelo de un padre. Ese es mi papá. Este es el papá que yo predico. Este es el Dios que yo quiero que tú aprendas a conocerlo. Este es el Dios que es mi papá, mi amigo, mi fortaleza, mi refugio, mi sanidad, el que tiene el plan perfecto para llevarme de gloria en gloria. Amado, un plan que está vigente y un plan, que se renueva diariamente. Porque qué maravilloso saber que me concede un día más para estar yo bajo el plan perfecto de la vida, donde voy a vivir de acuerdo a su voluntad. Donde otros no se levantaron, me dio el privilegio del regalo de la vida. Entonces vemos, amado, como nosotros tenemos que aprender a sacar de la tristeza mucho más allá beneficio que el estado de depresión, de ansiedad y desesperación que el mundo lamentablemente nos quiere llevar. Cuando estamos en Cristo, vamos a ver que vamos a ser transformados aún en medio de la tristeza, del dolor, de la debilidad, en medio de verdaderamente nosotros no poder. Ahí va a estar la mano de Dios, sujetándonos de la mano o levantándonos en medio del proceso.
Yo te invito a que tú reflexiones verdaderamente en mis palabras. Que tú reflexiones en todas estas cosas que por medio de la tristeza tú puedes obtener. No permitas que tu corazón se endurezca. En medio de todas las cosas que han acontecido en mi vida, mi corazón no se ha endurecido. Cuando a veces las personas piensan que odio, cuando las personas tal vez piensan que puedo estar con coraje maldiciendo a los demás, estoy yo a los pies de Cristo llorando, convirtiendo esa tristeza y ese dolor en capacidad para yo levantarme y fortalecer a los demás. Yo te invito a que tú reflexiones, porque todos y cada uno de nosotros en algún momento vamos a sentir tristeza, porque todos en algún momento, de una forma u otra, vamos a tener que hacer ciertas cosas que no vamos a entender. Y como les dije, me tocó decir la muerte de mi hermano. Mi hermano tuvo una pelea con una persona que había sido el esposo de la pareja con quien él estaba. Y como no encontró a la muchacha, mató a mi hermano a puñalada. Una muerte trágica. En plena Navidad, un 10 de diciembre, cuando yo estaba pintando la casa, y recibí una llamada telefónica: Betsaida, siéntate. ¿Cómo tú estás? Tengo que decirte algo. Mataron a Ricardo. Estaba yo con 3 niños pequeños. Recuerdo haberle dicho a mi vecina: mira, ¿sabéis lo que pasó? Me acaban de llamar, mataron a mi hermano. Y que esa persona me dijo: ay, eso es normal, la muerte es algo normal. Y yo volver a mi casa y decir: Señor, ¿y ahora qué hago? Y que mi otro hermano llegara con mi mamá, y tuviera a mi mamá 3 horas pegada a mí gritando, y yo dándole palabras de consuelo, y yo no podía llorar. Cuando murió mi sobrina de 10 años, un accidente, ella iba en bicicleta, Zaida sabe, la nena de Ramón. Mi papá viajó, mi mamá viajó. ¿A quién le tocó? A Betsaida dar la noticia. No podía llorar, tenía que llamar a todos los familiares. Cuando mi hermana Soki murió de cáncer, se enfermó, tuvo que viajar a los Estados Unidos, ¿a quién le tocó dar la mala noticia y llamar a todo el mundo? A Betsaida. Cuando mi papá estaba en ese proceso de muerte, yo comencé a llamar a todo el mundo. Bueno, el que quiera venir y ver a papi vivo, este es el momento. Y comencé yo a llamar a la gente. Cuando mami murió, me tocó a mí también. Y ahora mismo, lo que le pasó a Brenda, que también murió, también. Yo no entiendo a Dios. Yo no lo entiendo. Pero Él me ha capacitado en medio de la tristeza y el dolor para yo hacer esto. Definitivo. Definitivo. Y yo dije, bueno, parece que Dios lo que me quiere es cantando.
Parece que Dios lo que me quiere es consolando. Pues mira, eso haré si esa es su voluntad. Y no es fácil, pero he tenido que tragarme el dolor. Pero llega el momento en que cuando yo caigo en sí, es ahí donde lamentablemente comienzo a llorar y tengo que llegar a los pies de Cristo. Y a veces mis hijas no me van a entender. Mami, pero ¿por qué estás llorando? Porque me siento así, 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 así. Y ellos no van a entender. Pero ¿cómo tú estás llorando por algo que pasó? Porque me tocó ahora llorar. Así que yo te invito a que tú reflexiones en ese consuelo que Dios te ha dado, en esa tristeza que tal vez estás sintiendo y que tú no la quieres sentir y que tú te quieres hacer el fuerte o te quieres hacer la fuerte. Ríndete a los pies de Cristo. Llévale la tristeza a Dios. Llora. En una ocasión yo le pedí, perdóname Dios, porque es que tengo que ser fuerte y no puedo llorar. Y yo le escuché clarito cuando me dijo, llorar está permitido. Llorar está permitido. Pero no está permitido quedarte en el lloro. Perdón. Te hablé de Josué. Josué estaba deprimido por la muerte de Moisés. Y Josué era el que iba a secundar, el que era la misión de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y él estaba en depresión. Y Dios no mandó un profeta. Y Dios no envió a nadie a levantarlo. Dios fue donde Josué. Y le dijo, Josué, levántate y sé valiente. Pero le dijo algo. Moisés ha muerto. Levántate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y todo lo que pise la planta de tus pies, te será dado. Así que, levántate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque estaré contigo hasta el final. ¡Wow! Entonces, amado, vamos a orar en el poderoso nombre de Jesús. Triste, ¿verdad? Triste cuando ¿verdad? Nos dan esa encomienda, ¿verdad? De, wow. Pero Dios sabe, porque Dios no te da nada a hacer si antes no te capacita. Oye, Dios no te da la lanza para que tú lleves la lanza si antes no te ha adiestrado. Para matar David a Goliat, antes tuvo que someter y matar a osos y leones. Así que la valentía de David, matando osos y leones, defendiendo a las ovejas, le dio la oportunidad de ser usado para que, representando al escuadrón de los hijos de Israel, del Dios viviente, se enfrentara a Goliat, que estaba oprimiendo al pueblo de Israel. Así que, gente, Dios, me van a perdonar, Dios no es loco. Dios sabe lo que hace con nosotros. Dios sabe verdaderamente quiénes somos. Dios sabe. Así que vamos a orar, Padre, en el poderoso y glorioso nombre de Jesús. Te doy la gloria y la honra por esta palabra. Que sea de grande bendición. Y que en el, Padre, y que en el nombre de Jesús entendamos que hay una misión, que hay una visión, que hay una asignación. Padre, que hay nada más y nada menos que una trayectoria que nosotros tenemos que caminar
en pos de ti, para que en medio de la tristeza de tu pueblo, nosotros lo llevemos al consuelo de esa tristeza y que sean transformados de gloria en gloria por medio de tu Espíritu Santo, para que sean salvos y a la misma vez, Señor, sean transformados, para que entonces sean ellos los que hagan con el mismo consuelo que fueron consolados, consolar. Así que, papá, yo he orado en el poderoso nombre de Jesús, que esta palabra sea de bendición a donde llegue, y que te presento a mis hermanos, bendícelos, guárdalos, y sobre todas las cosas, dale la fortaleza en medio de la tristeza que puedan tener, en medio de la situación que se pueda levantar, para que sean ellos los que levanten a los demás. Yo he orado en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amados, buenas noches, que descansen. Yo les dije que yo venía a hablar mucho. Yo les dije que cuando yo saliera de todas las situaciones donde yo estuviera, yo venía a hablar. Y a mí me encanta hablar. Y si tú me coges por la palabra, a mí me encanta hablar de la palabra. Sé hablar de un montón de cosas. Pero a esto Dios me llamó por aquí para abajo. Y te puedo decir que yo tengo mucho más de qué hablar. Lo que pasa es que lamentablemente no tengo el tiempo. Así que yo tengo el tiempo. Ustedes no lo tienen. Así que nada. Ya mañana es otro día. Con el favor de Dios estaré con ustedes. Si Dios permite, a las 10 de la noche. Si no, a las 10:30. Dependiendo. Nada, un abrazo, que descansen. Gracias, Zaida García, a todos los que se han unido. No veo a nadie más por aquí, más que a Zaida. Milagro Gutiérrez, que también estuvo por ahí. Ana Correa estuvo por ahí. No veo a nadie más. Loida Núñez. También Loida. Bendiciones. Sandra Arimendi. Bendiciones. Que tú siempre ves que tú siempre ves estos live. Julia Yaratro, sí. Y muchas personas más que verdaderamente amén. ¿Verdad? Y nada, agradezco a todos y a cada uno de los que han compartido este live. Así que nada, bendiciones a todos y a cada uno de ustedes, y que descansen en el poderoso y glorioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Payasa, besito Tridili, Marisol, bendiciones. Me gozo de que ya tu mamá, ese brazo, el Señor se lo haya sanado. A veces vemos las cosas grandes, pero más grande es nuestro Dios. Así que muchas bendiciones, me gozo por eso. Que descansen, gente.